Hola, bueno, buenas tardes a los que ya están conectados y nos pueden ver y oír. Bueno, muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar un minutito más para dar inicio a esta mesa redonda que, bueno, hemos organizado junto con Núcleo Digital School Women in Tech. Desarrollamos negocios que buscan con decisiones más rápidas. Para nosotros desde Women in Tech es un verdadero placer poder facilitar las experiencias y muchas gracias a todos los que están también contándonos por el chat de dónde están escuchándonos. Escuchan como un eco. Vale. A ver, intento con otro auricular. Yo soy Virginia, soy parte de Women in Tech, pero lo importante aquí son Susana y Lara, que ahora mismo vamos a avanzar. Me dicen si se escucha mejor así. Hola, ¿cómo me escuchan así? Mejor. No te escucho bien, ¿Mejor? Virginia. Perfecto, perfecto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor poder facilitar estos eventos. Y sin más, vamos a pasar a presentar a Lara y Susana. Lara es Data Scientist en CaixaBank, Data Lecturer en Núcleo School y Matemática. Y Susana Rodríguez, consejera independiente y miembro del Consejo Asesor de Women in Tech. Ambas tienen como trayectorias bien interesantes y complementarias a nivel profesional y también generacional. Y por eso creemos que bueno, esta mesa redonda con este tema tan hablado en muchos aspectos, pero que muchas veces nos falta, perdón, porque veo que están con el eco. A ver. Ahora, por fin no dejen de decir si no escuchan bien. Hola, hola. Escucho bien, Virginia. Vale. Cualquier cosa me vuelven a decir. Igual era de antes de que se escuchaba fatal, que dicen. Antes de... Gracias, que se oiga bien. Antes de seguir con la mesa en sí, simplemente recordarles que para nosotros desde Women in Tech también es importante promover acciones que faciliten el desarrollo de las mujeres y que habrán visto también que se van a estar sorteando 2 becas completas del Máster en Automation EIA con herramientas de N8N y Make, que bueno, esto luego les facilitamos también el link nuevamente para que puedan inscribirse y participar de las becas. Porque bueno, es parte de la misión también de Women in Tech promover y facilitar esto. Así que bueno, sin más, no quiero avanzar. No quiero tomar más tiempo para que Susana y Lara nos puedan contar un poco sus visiones, porque vivimos en un momento donde la inteligencia artificial ya no es una promesa, es una herramienta estratégica real y hay mucho para esto, pero necesitamos saber un poco como su nivel de adopción y por eso hemos hecho esta pequeña encuesta. ¿Me confirman por favor si pueden votar? Ahí está habilitada ahora. Gracias, veo que empezó a funcionar. ¿Cuál creen ustedes que describe mejor la experiencia actual usando la inteligencia artificial para la toma de decisiones? Hay opciones ahí.
ver cómo vamos. La usan de forma puntual, de forma casual influyente. La idea también es poder reunir respuestas acorde a lo que ustedes ya saben también para que esto tenga un impacto mayor, ¿no? Entonces, nos parecía importante poder conocer un poquito su experiencia actual al respecto en la toma de decisiones. Dejamos medio minutito más para votar, si les parece. Bien. Bueno, en principio nadie puso que no la usa y algunos votos, al momento hay 6 contra 4 de que la usan de forma legal e influyente directamente en decisiones. Así que gracias por compartir. En este sentido, nos parece importante empezar con el primer bloque hablando de estrategias. Y por eso, tal vez, Lara empezó así, después, obviamente, Susana tendrá lo suyo. Les quería preguntar, ¿cuáles son, qué diferencia una empresa que usa datos de una que realmente piensa? ¿Qué diría? Perdona, Virginia, se te escucha con mucho eco. Se te escucha. Eco parece que tienen el micro abierto más de una de ellas. A ver. Igual si te silencias el altavoz, no lo sé. Pruebo con el tercer par de auriculares. Un momento. Y disculpen. La tecnología, el directo, es lo que tiene. Totalmente. A ver ahora. ¿Por? Es que se nota cuando hablas más seguido. Hola, hola, hola. Lo siento, lo siento. Tengo varios auriculares. Voy con otros. Hola, ¿ahí me escuchan? Hola, hola. Sí. ¿Un poquito mejor? Habías lanzado una pregunta, pero no la he llegado yo a oír. Yo tampoco. Vale, pero ¿ahora me escuchan bien? Sí, yo te escucho. Vale. La primera pregunta, ¿qué dice? Pero corta sí, ahora se escucha mejor. Vale. Gracias por la paciencia. La pregunta era, ¿qué diferencia a una empresa que usa datos de una que realmente piensa con inteligencia artificial? Vale, la pregunta iba para mí, ¿no? Sí. Vale, bueno, o sea, primero quería aclarar que la inteligencia artificial forma parte de los distintos enfoques que existen en el mundo de los datos. Pero, bueno, ¿se me escucha bien? Sí, Lara. Vale. Pero principalmente esta se diferencia y destaca de las empresas que piensan solo con datos, ¿no? En la capacidad de procesamiento de mayores volúmenes de información haciendo uso de un menor esfuerzo, ¿vale? Entonces, normalmente vemos como una evolución en fases en las distintas formas en que una empresa puede pensar o tomar sus decisiones. Estaría la primera etapa,
donde las empresas empiezan a dejar de tomar decisiones basadas en suposiciones o en intuiciones y adoptan un poco una cultura data-driven, ¿vale? O guiada por los datos, donde a través de, por ejemplo, como son los KPIs, que son indicadores de performance, o los dashboards o cuadros de mando, son capaces de analizar el pasado, ¿vale? Y en base al pasado tomar unas decisiones. El siguiente nivel sería cuando ya se utilizan modelos de aprendizaje automático o machine learning, que son estos modelos predictivos que, bueno, no son otra cosa más que modelos matemáticos, pero programados mediante código y que permiten anticiparse a comportamientos futuros, ¿vale? Esto ya se viene implementando en numerosas empresas, eh, aunque al ser una solución que requiere más tiempo y esfuerzo, pues no se suelen aplicar en todas las áreas, ¿no? Sino en aquellas que son más importantes. No sé si os sonará, por ejemplo, pues por ejemplo, en el caso de los bancos, cuando se quiere conceder un crédito a un cliente, se hace uso de estos modelos predictivos para ver a futuro y prever si ese cliente es posible que devuelva el crédito o acabe por no devolverlo y entonces no se le concede directamente el crédito, ¿vale? Pero bueno, obviamente siempre estas decisiones podrán ser mejores si podemos tener esta información a futuro en vez de a pasado, como sería en la primera etapa. Y el último salto, que es lo que estamos viviendo ahora, que hemos venido aquí a hablar para hablar de la inteligencia artificial en la empresa, pero creo que el boom que estamos viviendo ahora sobre todo es el de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es aquella que es capaz de generar nueva información y hace uso de todos estos modelos de lenguaje como son ChatGPT y Gemini, que aunque forman parte de este aprendizaje automático que os he comentado en la fase 2, es realmente la disrupción que estamos viviendo ahora. ¿Y qué pasa con esta inteligencia artificial generativa? Pues que ha democratizado el acceso a la IA y permite que perfiles no técnicos la utilicen directamente en su día a día, provocando pues, el ahorro de tiempo mediante la automatización y optimización de tareas. Entonces, bueno, esto sería la diferencia entre una empresa que puede pensar con inteligencia artificial y otra que todavía no lo hace. Estupendo, Lara. Susana, ¿vos cómo lo ves esto y cómo lo has visto a lo largo del tiempo también? Pues a ver, bueno, por supuesto, asegurar y confirmar todo lo que ha dicho Lara como buena data science que es. Sin datos, la inteligencia artificial no tiene ningún sentido. Entonces, la gran diferencia, ¿no? Que es la pregunta, la diferencia entre una empresa que usa datos o una que utiliza la IA. Lo ha explicado Lara de una forma estupenda y es el que solamente usa datos solo puede mirar al pasado, solo puedes analizar cosas que ya han sucedido, que es de lo que tienes datos. La IA que lo que hace es anticipar el futuro. Conecta esos datos, propone escenarios, ayuda a decidir qué hacer a partir de ahora, qué hacer después, y todo eso solo con los datos que una empresa tiene actuales no puede gestionar absolutamente nada hacia el futuro. No puede hacer simulaciones, ¿no? Por bajar casos a la práctica, ¿no? A casos reales. Más allá de los casos que ha puesto Lara, ¿no? Una empresa que, por ejemplo, tiene una contabilidad en donde se da cuenta que su facturación en un determinado mes, más allá de agosto, enero, tiene desajustes o tiene unos patrones diferentes del resto del año en cuanto a facturación, pues cuando solamente utilizas datos, nada más puedes analizar cómo te ha ido en agosto, cómo te ha ido en enero y cómo te ha ido con respecto el resto de los meses del año, ¿no? Puedes hacer cálculos matemáticos los que quieras, pero al final es trabajar con esos mismos datos. Sin embargo, si metes la IA en medio para hacer todo este ejercicio, simula, busca patrones, simula escenarios, ajusta precios, ajusta un stock, puede anticipar campañas, puede hacerlas con antelación para que no llegue agosto o enero y te vuelvas a parar en ventas, ¿no? Te propone, te ayuda a reactivar ese formato de ventas. Con lo cual, como conclusión, los datos, o como resumen, los datos informan. La IA ayuda a orientar decisiones. La clave no es tener más datos, sino usarlos para decidir mejor y más rápido. Esa es la gran diferencia. Genial, Susana. Y esta
conclusión tuya me lleva a lanzar la siguiente pregunta, que está vinculada con el factor humano. Es, ¿cuáles creen que serían los primeros pasos o las 2 o 3 acciones que no se pueden dejar de tener en cuenta a la hora de integrar la inteligencia artificial en la estrategia, pero sin perder el foco en lo humano? Que trabajar sobre los datos. Yo creo que si acaso antes de los datos puede haber algún paso previo en términos de negocio, que parecen muy obvios, pero no por ser obvios se hacen siempre, ¿no? Uno es entender qué es la IA y qué no es, porque también es un tema de ajustar expectativas y llevarlas a cabo con coherencia, ¿no? La IA no es magia, la IA son algoritmos, son matemáticas lo que hay detrás, son tratamiento de información. Es verdad que no es una herramienta, la IA es un modelo nuevo de negocio que ha venido a cambiarnos absolutamente todo, es disruptivo. Hay gente que lo está comparando con los cambios que hemos tenido a lo largo de la historia en innovación, como puede ser que llega un smartphone, que tenemos internet, o sea, estamos hablando, incluso para mí supera todos los hitos anteriores que yo por experiencia y edad he vivido, ¿no? Todo eso lo supera con creces, ¿no? Entonces, lo primero cuando llega una disrupción tan fuerte en innovación como la que estamos viviendo, desde luego es entender qué es y qué no es, porque no es magia, no es un plugin, es un cambio de forma de trabajar. Ese es el primer punto. El segundo, yo empezaría por el negocio, no por la tecnología. Hay que identificar primero en una empresa qué tareas se repiten, dónde pierdo tiempo o dinero, qué decisiones son críticas. La IA solo entra si aporta valor real, si no es una decoración muy cara, que se nos puede llenar la boca, ¿no? De decir que trabajamos con IA, pero tiene que tener sentido. Si no tiene sentido, eso solamente genera malas expectativas. El tercer punto es lo que hemos hablado, los datos, pero añadiría los datos, añadiría a las personas y las reglas. Creo que hay que tener equipos vinculados, responsables, ordenados. Creo que no puede ir solamente IT por su cuenta o negocio por la suya. Creo que hay que hacer integración. Creo que hay que tener normas claras de seguridad y de uso, que muchas empresas lamentablemente se saltan, ¿no? Y luego vienen los verdaderos problemas cuando se han roto temas de seguridad del dato, ¿no? Y el dato, como hemos empezado a hablar ahora esta tarde, es prioritario, o sea, es fundamental. La IA no puede ayudar a nadie ni en nada si el dato no está ordenado, no tiene sentido. Yo ayudo a muchas empresas a hacer este tipo de transformaciones y con lo primero que hay que enfrentarse es con arreglar todos los repositorios de información que tienen las empresas. Hay que hacer una limpieza, hay que saber qué sirve y qué no sirve, hay que actualizar esa información. Sin eso no tiene sentido. Y ya a partir de ahí, pues poner esos datos en forma, pues a partir de ahí, desde luego, integrar el tema de negocio que queremos, poner objetivos, poner áreas de actuación y luego ir muy poco a poco. Creo que cuando hablamos de hacer transformación digital sobre la IA, esto no va de todo a la vez en toda la empresa. Es mucho más sensato tener unos pasos, un customer journey que te vaya llevando poco a poco de un área a otra y medirlo. Y medir para erradicar los errores, para rectificar, ser flexibles, ¿no? Y que medir no es vigilar, ¿no? Es aprender qué funciona y qué no, y es ser flexible, ¿no? Que los KPIs son muy bonitos, pero si no los tenemos bien interiorizados y saber qué es lo que queremos y que nos sirven para rectificar, no serviría tampoco de nada. Entonces, más o menos, te he hecho así como una especie de customer journey, ¿no? De a dónde, cuáles son los primeros pasos y dónde llegar. Seguro que Lara en la parte del dato aporta más valor que yo. Bueno, iba a otra pregunta vinculada, pero veo que Susana te pasó la pelota, Lara. No sé si querés contar algo con esto. Sí, bueno,
ya que ella da una visión más detallada y completa, yo quería focalizarme como en un paso que consideraba importante dentro de todo este esquema, que es la formación en el uso responsable de la inteligencia artificial, ¿no? Es una tecnología muy potente que actualmente cuenta con un crecimiento exponencial de la que es muy fácil, pues, como hacer un mal uso sin quererlo a causa del desconocimiento de la misma, ¿no? Y aunque la regulación y la ética de esta pues aún están en desarrollo, es clave el intentar definir desde el principio, sobre todo un principio que se llama la accountability, es decir, quién es el responsable de las decisiones que se tomen mediante la inteligencia artificial y cómo vamos a hacer frente a esas consecuencias que surjan del uso que le demos. Entonces, creo que esto es un paso muy importante en las empresas, el no desentendernos de las decisiones erróneas que se puedan derivar de ellas. Y bueno, ya ligándolo un poco a lo de cómo mantener el foco en lo humano, entender, aunque esto creo que ya más o menos lo tenemos todo integrado, todos integrados, que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo a la decisión, pero no es un sustituto de nuestro criterio profesional, ¿no? Y que, bueno, las tareas siempre que impliquen creatividad o que tengan un riesgo intrínseco, por el momento siempre es mejor reservarlas a los humanos, mientras que aquellas que puedan ser más repetitivas, pues son las que podríamos ir relegando a la IA. Completamente, y bueno, también lo afirman mucho en el chat, ¿no? Que es un punto muy importante que traías. Y en esto de ir ganando aprendizajes, lanzo la siguiente pregunta y es, ¿qué aprendizajes surgen cuando un proyecto de IA no sale como se esperaba? Hablando de casos reales y hablando de uso de hoy día, si nos puede, bueno, al principio Lara traías algunos casos puntuales donde habían mejorado algunos procesos en un proceso del banco, pero también está bueno empezar a pensar en cómo generarnos un acervo de qué no funciona para adelantarnos en lo que sí, teniendo en cuenta la dimensión humana, pero también las decisiones de negocio. ¿Nos pueden compartir algún aprendizaje puntual, reciente, que creen importante, que no ha funcionado hoy día? Vale, bueno. Susana, ¿quieres empezar tú o...? Estás muteada, ¿eh? Perdón. Estoy muteada, ¿me oís? Sí, ahora sí. Ahora, vale. A ver, os decía, ¿qué hemos aprendido en experiencias cuando un proyecto, ¿no? de IA no ha funcionado, ¿no? Se ha quedado en un amago, ¿no? de salir adelante. A ver, aprender yo creo que se aprende siempre de todo, del que sale bien y del que no sale bien, eso por descontado, ¿no? Del que no sale bien, a ver, clarísimamente cuando yo he visto proyectos que no han salido adelante, lo ha comentado también Lara, la formación es fundamental. O sea, una persona para utilizar IA en cualquier herramienta hay que integrarla en la empresa, tiene que partir de la base de tener de estar confortable utilizando la IA. Muchos de los proyectos con los que he visto que se han quedado muy atascados o que han tardado más en salir adelante, ha faltado un poco de confianza, y la confianza se gana con conocimiento. Tener ese conocimiento, esa formación completa por parte de la empresa es completamente necesario. Cuando hemos detectado que algo no salía en condiciones, siempre ha tenido que ver con ese lado de que las personas se tienen que implicar, tienen que creer en ello y además con confianza, porque es verdad que yo creo que estamos ya cansados de escuchar que la IA nos va a quitar el trabajo. A ver, es verdad que van a desaparecer muchos trabajos, no nos engañemos. Esto en cualquier cambio de innovación o de revolución industrial como puede ser esta, siempre es algo que viene aparejado. Pero en esta ocasión, toda la tecnología que nos viene la tenemos muy, muy a mano. Cuando, por poner un ejemplo, muy lejos de la realidad que hoy nos ocupa, ¿no? Pero para que entendáis lo que estoy diciendo, cuando se inventó el vehículo y se retiraba el carro con el caballo, es que no se podía acceder al vehículo. Es que todavía hacer esa transición no fue evidente. Pero hoy en día eso no nos sucede. La IA está al alcance de todos.
Es verdad que queremos más y que queremos estar al día, que este es otro de los retos, estar al día con lo que estamos viviendo, pero hay que formarse. Tienes muchos medios a tu disposición para documentarte. Lo que hay es que querer, hay que implicarse y hay que hacer un esfuerzo muy grande, no nos engañemos. Las empresas, por hacer una formación dentro de ese horario laboral y dentro del proyecto de la compañía, y las personas porque tienen que hacer un step up, tienen que meterse a aprender de todo esto. La formación creo que es fundamental y es algo que he aprendido en muchos proyectos. Eso, insisto, los datos. Es muy fácil decir que no ha salido bien un proyecto y cuando rascas y ves qué es lo que está sucediendo, desgraciadamente los datos tienen una base importante que hay que tener muy en consideración y que hay que trabajar mucho previamente. Vale. Bueno, Virginia se ha caído, creo. Entonces, Sí. aporto la pregunta. Yo, además de la formación, pienso que se pueden aprender muchas cosas de la IA en sí, ¿no? Mucho más ahora que estamos en el despegue de esta nueva herramienta, pues para empezar yo creo que se aprende a conocer los límites reales de la inteligencia artificial. Nos la han vendido como algo súper poderoso y al fin y al cabo es algo pues, que tiene sus defectos como todo. Y con ello pues podemos aprender a gestionar mejor las expectativas que tenemos puestas en ella. Aunque funciona muy bien en muchos casos, se sabe que no es determinista, ¿vale? No siempre da la misma, no sé si lo habéis podido observar, pero no siempre da la misma respuesta a la misma pregunta y además puede generar errores. Entonces, esto, especialmente cuando se busca la precisión absoluta, pues no es lo recomendable, ¿no? Porque, bueno, en el caso de usos que se le da a nivel personal, por ejemplo, con el uso de ChatGPT, no es relevante, pero en un caso de uso de empresa, cuando se necesita extraer conclusiones e insights que tienen que ser verídicos, pues ya se complica un poco más el tema. Entonces, bueno, todo esto hace imprescindible contar, como decías Susana, con conocimiento del dominio para poder identificar estos fallos. En ocasiones también ayuda mucho en limitar las fuentes de información de las que tira o lee la inteligencia artificial o poder validar sus respuestas, ¿vale? Como por ejemplo, pues muchas veces en chatbots que hay dentro de empresas es muy importante limitar la fuente del conocimiento para que la inteligencia artificial no tenga delirios o ilusiones sobre información que realmente no existe. Y bueno, aparte de este aprendizaje, pues, otros tantos, como que la inteligencia artificial puede tener costes elevados, al ser una herramienta nueva tiene bastantes retos de integración con otros entornos y que, bueno, no siempre tiene por qué ser la mejor solución, ¿no? A veces unas reglas lógicas pueden ser una solución mucho más determinista, más simple, pero que aporte mejores resultados. Entonces, saber cuándo no usar inteligencia artificial también puede ser una decisión inteligente. Ah, mira, Virginia, bueno. Hola, ¿qué ha pasado? Lo siento, no sé, me sacó. No te preocupes, acabamos de justo de terminar de responder a la pregunta. Los hemos arreglado. Genial, gracias. Y me encantaría escuchar cómo le cerraron, porque tengo más preguntas, pero no quiero que queden descolgadas. No, estábamos comentando los aprendizajes que surgen. La pregunta por dónde nos habías dejado. Mientras las escuchaba, me venía, entonces, ¿dirían que es viable el upskilling y el reskilling para cubrir necesidades de las empresas hoy? Pues hablando de formación, por supuesto, o sea, pero por supuesto. A ver, upskilling y reskilling. Upskilling es profundizar en tu puesto de trabajo, en la formación de tu puesto de trabajo. Reskilling es porque vas a cambiar de puesto, ¿no? El upskilling ahora mismo es completamente necesario, o sea, es lo que estábamos hablando de la formación. Si no hacemos foco en qué cosas puedo mejorar y cómo puedo profundizar con el panorama que me está cambiando, me quedo descolgado como empleado, pero mi empresa se queda descolgada como empresa ante mi propia competencia empresarial en el sector donde estés, me da lo mismo. Entonces, ahora mismo si no formamos a las personas que tienen que implicarse en inteligencia artificial, esto va a ser
un quiero y no puedo. Y además, si encima mi puesto de trabajo, que no me lo van a quitar, pero que tengo que puedo ser más productivo, que puedo además equilibrar mi vida personal, profesional de muchas formas adicionales. Si yo me formo bien en lo que estoy haciendo, voy a ser capaz, pues os pongo casos, ¿no? Que es la mejor manera de llevarlo a la práctica. Una persona que se dedica a la contabilidad puede contabilizar y dedicarse a eso. Pero es que ahora ese puesto se acaba, porque ya hay herramientas de inteligencia artificial que hacen traslado directamente de los datos contables del banco y de nuestros propios sistemas con la IA. Entonces no tenemos que picar el dato de contabilidad. ¿Significa que el contable hay que despedirle? No, significa que lo que tengo es que cambiar mis funcionalidades, mis funciones dentro de ese puesto. Tengo que validar, tengo que revisar, tengo que encargarme de los datos que sean incorrectos o donde surjan anomalías o excepciones, pero tengo que hacer upskilling, tengo que crecer en mi propio puesto y dedicarme a cosas adicionales, ¿no? Y en reskilling te digo lo mismo, si se acaba un área de trabajo porque tiene menos productividad, porque la empresa decide hacer tirar por otros derroteros, con otros objetivos, un área en concreto, y tú estás dentro de ese área, no significa que no tengas talento y que no tengas capacidad para hacer más cosas. Por lo tanto, te tienes que ir a un reskilling. Tienes que tratar de aplicar nuevo conocimiento, más tu experiencia, que el talento lo llevamos con nosotros y tenemos que dedicarnos a aprender y a crecer en otro punto, ¿no? Susana y Lara también. ¿Cómo se construyen equipos mixtos de negocio y tecnología capaces de tomar estas decisiones? En esto de tomar talentos, ¿no? Y unirlos. Bueno, por ejemplo, en el caso de mi empresa tenemos roles como son los translators, son español, traductores, que son los encargados de hacer el nexo entre la parte de negocio y tecnología, ¿no? Y permiten, pues, alinear estos objetivos estratégicos de negocio con las soluciones técnicas y ayudando al entendimiento de ambas partes. Vamos creando roles específicos para ello, diría. A ver, importante también en una empresa, que está implícito en lo que dices, ¿no, Lara? Tiene que haber un objetivo compartido, ¿no? Si no alineamos objetivos compartidos, cada uno va a ir a lo suyo. El de tecnología va a mirar por la tecnología, el de negocio va a mirar por negocio. Tenemos que partir de un objetivo compartido y un lenguaje común, que al final es una necesidad de negocio aplicado con tecnología, y eso tiene esa jerga técnica y esa ambigüedad, tiene que estar alineada. Tiene que ser un equipo estable. Esto muchas veces nos hemos encontrado con que hay mucha rotación de personas y distorsiona cuando se hacen equipos mixtos. Bueno, y hay que ser capaces de decidir prototipos, pilotos y empezar a trabajar conjuntamente, aprender y ajustar unos de otros, tener esa buena voluntad, que yo creo que en general es la base y es la que hay que tener, con ese objetivo compartido que es de la empresa y es el ir todos a una. Estupendo. Y acá vamos como un poco más, nos toca un poco Women in Tech. La pregunta es, ¿qué papel jugamos las mujeres en este cambio de paradigma dentro del sistema, el ecosistema tecnológico? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo quería decir también que, bueno, no sé si sabéis, pero los grandes modelos, estos que se usan de inteligencia artificial generativa, son entrenados a partir de bases de datos existentes, pues con los datos de nuestro mundo, ¿no? Con los datos existentes en Internet. Y nuestro mundo contiene sesgos y por lo tanto estos modelos heredan estos sesgos, es decir, la inteligencia artificial no es neutral. Y como ya sabemos, pues la sociedad en la que vivimos puede tener comportamientos machistas, racistas, etcétera, y la IA es capaz de heredar estos sesgos, ¿no? Aunque ya existen algoritmos y metodologías para intentar que sea lo más neutral y parcial posible. Pero bueno, así como mujeres, aunque no solo las mujeres, obviamente, pues es importante que seamos capaces de identificar y levantar la voz cuando pedimos que puede existir un sesgo de este estilo en alguna decisión tomada mediante inteligencia artificial que nos afecte a nosotros o a nuestro entorno. Y bueno, por ejemplo, os quería poner un ejemplo actualmente se utiliza mucho la inteligencia artificial para entre los empleados de una empresa elegir a quién promocionar o quién puede tener las mejores skills para un puesto directivo o superior.
como históricamente sabemos que la mayoría de los puestos directivos las han ocupado mayoritariamente hombres, pues si no tuviéramos cuidado en las variables que filtramos a la hora de seleccionar qué variables son importantes para un cargo directivo, la inteligencia artificial podría inferir que el género masculino es una cualidad de cargos directivos, cuando no ha sido así, simplemente es un comportamiento histórico, pero no es algo que influya directamente. Entonces, para esto existen las correcciones de sesgos o el no introducir variables como el género en estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, ¿es culpa de la inteligencia artificial en sí? No, pues es culpa de no tener un entendimiento del por qué pasan estas cosas, de cómo ha sido diseñada, de cómo ha sido entrenada, de cómo ha sido validada. Y para ello es muy importante que los equipos que hacen todo esto pues tengan diversidad para, a la hora de realizar todas estas tareas, ¿no? Y para poder minimizar el impacto de los posibles sesgos en lugar de perpetuarlos. Estás muteada, Susana. ¿Otra vez? Ahora. ¿Ahora? Sí. A ver, además de la tecnología, que es evidente, ¿no? Que todos los sesgos nos vienen de ahí, de nuestro histórico como humanidad, ¿no? En general. Hay algo que tenemos que tener muy, muy centrado. A ver, yo creo que un hombre y una mujer, ambos dos, están capacitados para hacer absolutamente todo lo que como ser humano se propongan. Pero sí que hay una realidad que son los datos, ¿no? Os leo que me he apuntado aquí un par de datos que vienen del ministerio, son datos validados y son datos reales. El que los pida los puedo compartir. Las mujeres solamente somos un 19,5% de especialistas digitales. Esto es una barbaridad. Pero es que el uso real de la IA, la brecha que ahora mismo hay, estamos hablando de que hay uso declarado de inteligencia artificial en general, no solamente un chat GPT, automatizaciones, cualquier herramienta alrededor de la IA. Mujeres somos un 38,6 versus 45,9 de hombres. Entonces, este ratio sigue también estando muy por debajo. Y luego hay un 65,9% de mujeres en España que tienen competencias digitales al menos básicas, con lo cual tenemos margen de maniobra para crecer. ¿Vamos a aportar más a las empresas porque somos mujeres? No, pero porque estemos formadas y porque tengamos acceso a la tecnología y luego acceso a los puestos, evidentemente, sí que vamos a aportar más. Entonces, ahora mismo sigue habiendo, lleva ya bastantes años, pero la verdad es que no mejora. Todo lo que tiene que ver con STEM. STEM, sabéis que es, si no me equivoco, es Science, Technology, Engineering y Mathematics. Son las carreras donde la mujer está muy poco representada. Es verdad que hemos tenido, en mi época éramos 4 gatos en las carreras de ciencias, luego hubo un pico bastante alto y ahora está otra vez decayendo. Si no empezamos por formarnos nosotras mismas en todas las tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial, vamos a seguir teniendo este tipo de datos, de solamente un 19,5 de especialistas digitales son mujeres. Tenemos que formarnos, tenemos que atender todo este tipo de tecnologías y embeberlas en nuestro ADN. Tenemos que estar ahí, si no es imposible que luego lleguemos a poder ocupar puestos en la sociedad. Una vez que estamos formadas, creo que tenemos, igual que los hombres, es que de verdad yo aquí no hago distinción de género, porque creo que una vez que estamos todos formados y en igualdad de condiciones, estamos ambos géneros igual de capacitados para poder acceder a puestos dentro de la tecnología. Pero, insisto, es completamente necesario que nos formemos, es completamente necesario que hagamos un esfuerzo en esta línea, que es donde menos posicionadas estamos. Lara, no sé si vas a hablar, justo desmuteé. Vale. No, ya con lo que había dicho antes. Y teniendo en cuenta este énfasis súper importante en la formación, ¿qué competencias claves, 2 o 3, creen ustedes que son importantes para sacar el máximo partido con la inteligencia artificial? Competencias. Lara, ¿empiezas?
Lara. Lara, ¿nos escuchas? A ver, avanzo yo, que veo que a lo mejor tiene problemas técnicos, Lara. Vale, vale. ¿Qué competencias? Pensamiento crítico. Pensamiento crítico, más allá de la formación, es saber preguntar, contrastar, detectar los errores, los sesgos, no creerse una respuesta sin verificar. Con lo cual, pensamiento crítico, más allá de los sesgos, de las alucinaciones de la IA, que las alucinaciones no son nada más que acceden a datos que no son reales, ¿vale? Que no nos representan, que no es lo que vamos buscando, pero que existen en Internet. Ese pensamiento crítico me parece fundamental, fundamental. Vuelvo otra vez a los datos, que ampliará Lara con toda seguridad, pero hay que tener una alfabetización de datos. Si no sabemos los datos, la calidad, qué significan las métricas y cómo tomar esas decisiones con evidencia, de nada nos sirve tener una IA detrás que nos ayude a ejecutar absolutamente nada. Hay que dominar las herramientas, tiene mucho que ver con esa formación, que me parece totalmente clave. Y luego una gobernanza y seguridad. ¿A qué me refiero con gobernanza y seguridad? A que la propia empresa tiene que marcar qué datos se pueden utilizar y qué datos no. Y hay muchas veces que se está empezando a utilizar la IA o herramientas de automatización internas sin saber qué datos son muy confidenciales o menos confidenciales, cómo podemos usarlos o cómo no. Y eso no es culpa del empleado si lo está haciendo o no. Es culpa de que tiene que haber una gobernanza en la empresa. La empresa tiene que marcar cuáles son las normas internas de esa compañía, de esa empresa, aunque sea una empresa, una pyme de 3 personas, da igual, pero hay que marcar qué se puede usar y qué no se puede usar. A eso me refiero con gobernanza, que está muy ligado a seguridad. Al final no tiene seguridad si los datos pueden salir por cualquier sitio y de cualquier manera, ¿no? Entonces, esos 4 puntos, ¿no? Son los que creo que son esas competencias, ¿no? Pensamiento crítico, alfabetización de datos, dominio de herramientas y gobernanza y seguridad. Yo pondría esas cuatro. Lara, ¿nos escuchas? Sí. Yo quisiera agregar el componente de adaptabilidad en esto de que entramos y salimos una y la otra, más allá de la broma en este caso. Creo que es bien importante en estos contextos poder ir adaptándonos en la medida de que los cambios también son cada vez más acelerados. Bueno, pasa un poco lo mismo, ¿eh? ¿Me oís, verdad? Que me aparece de vez en cuando el mute. En esto de la formación hay un reto que para mí está superando el primer reto inicial, que es la IA. Hay un reto que lo está superando y es la velocidad con la que va el desarrollo y la innovación en esta nueva línea, ¿no? No solamente tienes que entender de IA, sino que tienes que estar al corriente en el día a día de cada iniciativa y de cada cosa que se va produciendo en el mercado, ¿no? Entonces es un doble reto. Totalmente, Susana. Tenemos las últimas preguntas del último bloque mirando el futuro, pero si les parece, en este tiempo, mientras Lara vuelve, si pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, que nos gustaría también integrarlas y no esperar al final. Si alguien tiene alguna pregunta puntual, antes alguien había preguntado como qué herramienta puntualmente usaron de inteligencia artificial. Entiendo que hay muchas y depende para qué, pero no sé, en tu día a día, Susana, Miguel preguntaba qué herramientas usas, por ejemplo. Sí, a ver, yo en mi día a día no estoy solamente con ChatGPT. Ha salido ya en esta conversación, no tienes una respuesta igual nunca. Yo comparto distintas herramientas en cuanto a lo que son herramientas de acceso como es ChatGPT, ¿no? Utilizo a la misma vez ChatGPT, Gemini y Perplexity. Sabemos que hay más herramientas como Cloud, bueno, hay más, pero son ya más específicas o de desarrollo o más focalizadas en otro término. Yo estoy focalizada a negocio y yo utilizo a la misma vez, sobre todo, Gemini y ChatGPT, que además es fantástico y maravilloso. Tienen una guerra de competencia que para el usuario es lo mejor que nos puede pasar. La guerra que se traen Gemini y ChatGPT, OpenAI,
es una guerra maravillosa para los usuarios porque no hacen nada más que implementar constantemente nuevas herramientas, nuevas funcionalidades y nuevas visiones, ¿no? Entonces, utilizo a la misma vez esas dos. Luego, en temas de automatización, soy bastante usuaria de Make y de trabajo mucho con Microsoft, trabajo con Copilot, pero Power Automate es la herramienta, es como el Make dentro de Microsoft. Soy microsoftiana, vengo de esa empresa, entonces no puedo evitar tener también mucha vinculación con esta compañía, pero reconozco que yo no puedo abandonar Google. Creo que es maravilloso lo que está sucediendo, o sea, yo soy una entusiasta de la inteligencia artificial, pero de verdad os diría más entusiasta de lo que estamos viviendo. Creo que Google hay que seguir muy de cerca Gemini, y una herramienta maravillosa que tiene Google, que es menos conocida y que me parece ahora mismo la más potente que hay en el mercado para gente como nosotros, que es Notebook LM. El que no la conozca, por favor, que la investigue. Me parece una herramienta maravillosa para usar en el día a día. Y además lo uso lo mismo en el plano personal que en el profesional. Automatizaciones hay muchísimas, pero bueno. Y os puedo decir que aunque soy microsoftiana, no solamente uso PowerPoint, creo que hay muchas más herramientas como Gamma, hay muchas herramientas muy potentes para hacer hoy en día un contenido fantástico, manteniendo siempre que la idea, el objetivo, la creatividad parte del ser humano, parte de nosotros, y sabiendo utilizar estas herramientas con un prompting en condiciones, es una herramienta a nuestro favor, donde yo os digo que jamás me va a poder sustituir ninguna inteligencia artificial, porque soy yo la que digo cómo, cuándo y dónde. Pero vamos, Wow. si tenéis más curiosidad de más herramientas, preguntar, porque es que puede haber una lista de... Yo debo de utilizar alrededor de 20 fácil a lo largo de mi día a día. Lara, estábamos aprovechando estos minutitos de entrada y salida para tomar una pregunta que era como, ¿qué herramientas ustedes utilizan en su día a día? Vemos en el chat que hay varios fans de Notebook LM, de Gemini, pero bueno, es interesante también ver y tomando lo que decía más arriba Catherine, ¿no? De cómo mantenerse al día en este mar de información y opciones de herramientas de inteligencia artificial, y es usar este sentido crítico, esta cosa que es insustituible, que decía Susana, para pedirle a la propia inteligencia artificial que te ayude a filtrar y a armar su plan de información eventualmente, ¿no? De achicar las opciones y en la rapidez que va. Nos quedan 12 minutos y la idea es poder responder más preguntas de ustedes, pero no quisiera cerrar sin hacerles una pregunta a Lara y a Susana sobre el futuro. Y esto es, ¿qué límites o riesgos debemos tener en cuenta para mantener la ética y la transparencia de la toma de decisiones automatizadas? Porque si bien estuvimos hablando un poco de los sesgos, de la ética, en esto también de la accountability, de generar manuales y reservorios, es importante prever límites y riesgos, ¿no? ¿Ustedes qué creen que debería tenerse en cuenta? Bueno, por empezar, separando un poco la ética de la transparencia. Desde el punto de vista ético, creo que es fundamental tener en cuenta las injusticias que la IA puede amplificar debido a los sesgos presentes en los datos de entrenamiento, como he dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, por poneros otro ejemplo, por ejemplo, en 2024 la herramienta de Gemini fue muy criticada pues porque al generar imágenes de figuras históricas como son pues soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial o vikingos, las mostraba de etnias distintas a lo que históricamente han sido, ¿no? Esto, por ejemplo, vino debido a un problema de overcorrection, que es cuando se intenta que el modelo no discrimine o priorice algunas etnias sobre otras, y entonces se le proporciona la capacidad de bueno, variar un poco más las etnias con las que genera las imágenes, por ejemplo, pero obviamente en los casos estos que he comentado antes era incorrecto, ¿no? Entonces, bueno, es complicado este tema ético en el que hay que intentar disminuir los sesgos, pero siempre controlar que estos sesgos, esta disminución de los sesgos sea rigurosa y no nos pasemos
de un extremo a otro. Y por otra parte, para garantizar la transparencia, pues es clave el entender y justificar por qué un modelo de inteligencia artificial toma una decisión concreta, ¿no? Especialmente en ámbitos sensibles como son la concesión de créditos o la selección de personal en una entrevista. Actualmente, pues la inteligencia artificial nos da respuestas, pero eso es muy importante el saber de dónde viene esta respuesta. Esto en el mundillo técnico, por así decirlo, se conoce como la explicabilidad de un modelo de inteligencia artificial y no es otra cosa más el qué variables han influido en esa decisión y de en qué manera han contribuido, en qué peso, ¿no? Al resultado final de una forma u otra. Han podido influir negativa o positivamente y más o menos en el resultado final. Y muchos de estos modelos de inteligencia artificial generativa son modelos que se llaman de caja negra, que son aquellos que no sabemos justificar el porqué de una respuesta. Y claro, pues como os comentaba antes, el tomar decisiones con estas respuestas es muy peligroso si no sabemos justificarlas. Entonces, bueno, hoy en día existen múltiples iniciativas para mejorar la interpretabilidad de estos modelos y garantizar que no se tomen decisiones que no se pueden explicar, pero bueno, para que haya transparencia en todas las decisiones tomadas con IA es importante seguir avanzando en estos campos y tenerlos presentes. Tomo una pregunta que está en el chat antes de pasarte a Susana y que tiene que ver con esto que decía Lara, de cuál sería una buena estructura de prompt al preguntarle a la inteligencia artificial, y le agregaría considerando estos límites y riesgos, ¿no? De cuán conscientes somos a la hora de preguntar los riesgos que estamos promoviendo indirectamente cuando hacemos un tipo de pregunta y no otro, ¿verdad? Bueno, si quieres responder tú, Susana, como quieras, pero creo que el problema de los riesgos y sesgos es más a las personas encargadas de mantener este modelo, son los que se tienen que preocupar que nos incluyan en las respuestas de la inteligencia artificial. Obviamente nosotros como usuarios podemos ser conscientes de cuándo se están incluyendo y corregir a la inteligencia artificial. Pero bueno, respecto a lo que creo que esto de la estructura del prompt lo han comentado antes de que yo diera esta respuesta. O sea, hay muchísima información en Internet respecto a esto, pero bueno, siempre decir que cuanto más contexto le deis a la inteligencia artificial, mejor, porque hay que pensar que nosotros damos cosas por hecho cuando preguntamos que la inteligencia artificial no desconoce y entonces puede que no nos dé exactamente la respuesta ajustada a nuestra pregunta. Y muy importante también para que nos dé los pasos, o sea, la respuesta lo mejor posible es si nosotros conocemos pasos hasta esa respuesta o un razonamiento que queremos que ésta lleve, pues indicarle un poco los pasos o darle alguna pista de cómo puede realizar este pensamiento para que la respuesta sea lo más acotada a nuestras expectativas posibles y que no se vaya por otros caminos. Pero bueno, hay muchos trucos de estos para mejorar un prompt de inteligencia artificial, incluso iterar con la propia IA y esto. Pero bueno, luego os paso a ver si encuentro un artículo que acudí a una charla una vez y luego lo comparto por aquí. En el caso del prompting hay estrategias ya que son bastante efectivas. Yo utilizo una que se llama RICO o se llama también STAR, ¿vale? Son las iniciales que básicamente, en el caso de STAR, pero son las dos iguales, es la situación, o sea, el contexto, la T de la tarea, definir la tarea que le quieres dar, la acción que quieres que haga y la R, qué resultado, qué respuesta quieres y cómo lo quieres. En esto hay en las formaciones que dan todas las escuelas, como es el caso de Núcleo Digital School y todas estas organizaciones. Esto se estudia muchísimo porque es base, o sea, es una pregunta muy a colación de todo lo que hemos estado hablando a lo largo del día. Se llama formación también en prompt. Yo no creo que el prompt engineering sea una posición, como se dijo hace un año o hace año y medio, que iba a ser una posición, un nuevo puesto de trabajo. Yo no creo tanto eso, no lo creía en el momento, hoy ratifico que no creo que sea una posición laboral, sino que tiene que ser una condición laboral que tiene que tener todo empleado, ¿no? Todo usuario de la IA. Y hay que dar contexto
hay que pedirle exactamente lo que quieres, le tienes que dar qué acción, y eso es un verbo, traduce, resume, dame ideas, lo que sea, pero hay un verbo ahí en la acción y hay un resultado que hay que especificar, porque si no, yo he oído muchísimas veces, es que no me da lo que le pido, es que no se lo pides. Es que no se lo pides. La IA, aunque es I de inteligente, es tonta. O sea, al final son algoritmos lo que hay detrás creados por seres humanos. Si tú no le dices cristalino qué quieres, cómo lo quieres y con qué contexto y bajo qué criterios, no podemos pretender tener el resultado. Con lo cual, tener esa estrategia de prompt, de STAR o de RICO, que son las dos estrategias que están triunfando ahora mismo y se están dando en las escuelas digitales, es fundamental. Ahí os tenéis que formar muy, muy, muy en serio, porque es la gran diferencia de sacarle partido a Gemini, a ChatGPT y a Notebook LM. Si no sabes preguntar y no sabes establecer esta base, no tiene sentido, es perder el tiempo, de verdad. No sé si había alguna pregunta adicional, perdón, porque he contestado a lo del prompt, pero Virginia, me preguntabas algo más al principio. Algo de los límites, ¿no? Los riesgos. Bueno, los límites. Yo límites no pondría ninguno a la ambición, no pondría ninguno a la creatividad, no pondría ningún límite ahí. Pero evidentemente si hablamos de ética, sí que hay que tener muchos límites éticos y legales, no se nos olviden. Pero vuelvo un poco, y las decisiones críticas, ¿no? Que comentaba Lara también, pero vuelvo un poco otra vez al origen. Gobernanza. Sin gobernanza en una empresa, y esto va desde el CEO más alto a consejo si lo hay, consejo asesor si colabora, comité de dirección, si eso no baja hacia abajo y no baja estructurado con coherencia y con decisiones de la compañía, con cuáles son las normas, cuál es la ética de la compañía, cuáles son los límites de la compañía, es muy difícil que los empleados hagan todo lo que ellos quieran y no se puedan equivocar. Ahí, más allá de la ética lógica, de no mentir, no robar, no, esas cosas, ¿no? No estafar. Pero más allá de esa, la ética en una compañía se llama gobernanza. La gobernanza tiene que venir desde dirección, al igual que la decisión de formar a los empleados y de avanzar con un tema de transición digital en IA. Estupendo, Susana. Si surgen más preguntas, nos quedan unos minutos. Lara les compartió también un documento más técnico sobre el tema en el chat, por si lo quieren ver. Como les comentaba al principio, parte de las acciones que hacemos desde Women in Tech es generar estos espacios de intercambio que desde ya estamos muy agradecidos a todos, por supuesto a Susana y Lara por sumarse a este intercambio y construir este, bueno, proceso de experiencias y de reflexión, porque al final sí, la inteligencia artificial acelera todo, pero es bien importante, creo, seguir trabajando la inteligencia colectiva y colectiva de las organizaciones que están formadas por personas. Y gracias también a Núcleo Digital School, que permitió a través de la plataforma y todo esto que lo fuimos sorteando, lo probamos todo antes, pero la tecnología es lo que es. Les voy a compartir también en el chat el link del post que está en LinkedIn directamente para que puedan participar y beneficiarse de las 2 becas que se van a estar sorteando. Y tienen plazo para inscribirse hasta el 3 de febrero, si no me equivoco. Sí, correcto. No sé si ven toda mi pantalla aquí o no, pero bueno, el máster... Sí. A ver. Esta es la parte que no tiene que salir, pero bueno, la teníamos acá. A ver, aquí. Ahí. Si pueden ver, el Master en Automation EIA es una formación de 3 meses, son 2 becas completamente gratuitas, donde tienen herramientas de N8N y Make. Y la idea es que, bueno, ya había casi 200 personas inscritas en el sorteo, pero que puedan participar la mayor cantidad de personas. Mucha suerte a todas las que se inscribieron, tanto Lara como Susana, y bueno, yo y cualquier miembro de Women in Tech.
Estamos muy agradecidos y disponibles también para lo que necesiten, que quieran contactarnos, preguntar y por supuesto sumarse a la comunidad de Women in Tech, que es uno de los requisitos en este caso para participar del sorteo, pero que es una base completamente gratuita donde también se pueden seguir enterando de eventos y actividades que van surgiendo a través de la comunidad, que esto es una comunidad 100% bueno, de corazón al final, de personas que quieren que se generen instancias de intercambio y de expansión, como decíamos, para que más mujeres puedan seguir formándose y desarrollándose en tecnología, pero también en un impacto global y general para todos. Así que, bueno, mucha suerte. Veo que varias se inscribieron por lo que ponen ahí. Gracias por estar, gracias por la paciencia del principio, que también el sonido no nos ayudaba. Pero creo que finalmente logramos un intercambio medianamente fluido y si no lo podemos seguir más adelante. Que tengan un excelente fin de día y gracias por estar ahí. Muchas gracias Susana y Lara, son dos... Muchas gracias. Un placer, un placer ayudar en todo lo que sea inteligencia artificial. Efectivamente. Hasta luego, gracias.